Esta es la nueva Orbea Rise y la podríamos considerar como la bicicleta Orbea en la que se plasma más tecnología y capacidad de desarrollo de todo su catálogo, que ya es mucho decir. Mientras muchas marcas justo aterrizan ahora en el concepto de las e-mountain bike ligeras, la Orbea Rise ya va por su segunda generación, y eso es simplemente jugar con ventaja. De hecho, el concepto de la Orbea Rise ni siquiera encaja completamente con lo que son la mayoría de e-bikes ligeras, puesto que aunque la Rise también busca un peso bajo, una geometría y estética similar a su hermana sin motor, que es la Ocam, y unas sensaciones en marcha de auténtica bicicleta, no renuncia a ofrecer un motor con potencia de full power y baterías por encima de la media del segmento. Ahora que las e-bikes ligeras son las que mueven los nuevos lanzamientos, la nueva Orbea Rise se presenta como una bicicleta muy difícil de batir en todos los apartados. Si queréis un spoiler rápido de qué es la nueva Orbea Rise, simplemente basta decir que es una Orbea Ocam con asistencia. Orbea nunca ha tenido una e-bike tan próxima al funcionamiento de su modelo homólogo sin motor como sucede con esta nueva Rise y la Ocam, de la cual tenéis un completo test en el canal. Lo primero que debes saber de su cuadro es que la nueva Orbea Rise se lanza únicamente con cuadro de carbono. Es algo lógico para una e-bike que busca ser ligera. Lo hace con dos versiones como sucede con la Ocam. La versión SL, que es la que hemos probado nosotros y que ofrece 140 milímetros de recorrido trasero y que tiene una bieleta de carbono. Y la versión LT, que es la que ofrece 150 milímetros de recorrido trasero con biela de aluminio y flip chip para poder modificar la geometría. La LT no la hemos podido probar, pero os daremos sus detalles teóricos también. Si habéis visto nuestros últimos test de e-bikes, ya sabréis que hemos insistido bastante en la importancia de la rigidez en las e-bikes. Bicis más pesadas, con una potencia extra del motor y orientadas generalmente a un uso intenso en bajadas y terreno técnico. Ese es un aspecto donde han visto margen de mejora respecto a la primera versión. Probablemente algunos de los que veis este vídeo seáis usuarios de la anterior Rise y penséis, pues yo no he notado falta de rigidez. La percepción de la rigidez es muy diferente según el tipo de terreno por el que te muevas, tu estilo de conducción, tu estatura y peso, e incluso la talla que usas. Ahora han buscado que incluso los usuarios más exigentes tengan la rigidez necesaria en todos los terrenos. No se trata de darle la máxima rigidez posible, sino de lograr un equilibrio entre rigidez y flexión para hacer que la bici sea precisa, pero también cómoda y predecible. Lo que más salta a la vista de la nueva Orbea Rise es la llegada del diseño asimétrico a su triángulo delantero, como en la Ocam. Se ha añadido un tubo que une el punto de giro de la bieleta con el tubo diagonal, solo en el lado derecho del cuadro. Emplean este recurso para mejorar la rigidez del triángulo delantero. Solo añade 50 gramos al cuadro, pero la mejora en rigidez es significativa. En el basculante pasan a usar unas vainas que tienen un tamaño visiblemente más grande que el anterior, con una sección diferente y con una forma más recta desde el punto de giro al eje. No se acuerda mucho a los mismos cambios hechos en la OID en busca de mejorar la rigidez del basculante, algo que también vieron mejorable en su anterior versión. La bieleta, que es de aluminio, también recibe un diseño que tiene una serie de nervios en su cara interna para mejorar la rigidez de ese elemento que es fundamental en el feeling global de la bici. Pero podríamos decir que la joya de la corona de la Orbea Rise SL es su extensor del amortiguador, que sorprendentemente está hecho en carbono. Orbea se ha sumado también a la tendencia, totalmente lógica, de diseñar la rigidez de cada talla de forma específica. No es lógico que la talla más grande tenga la misma rigidez que la talla más pequeña, cuando es evidente que se verá enfrentada a mayores fuerzas. Ha decidido que todas las tallas tengan el mismo basculante, pero un triángulo delantero donde la rigidez va en aumento a medida que aumenta la talla. Según Orbea, la nueva Rise es un 14% más rígida en la parte trasera y un 8% más rígida en la delantera, pero esos números son un poco engañosos porque son la media del aumento de rigidez entre todas las tallas. La realidad es que en las tallas más grandes la rigidez ha aumentado más y en las pequeñas menos. Es algo que no es trivial y que, como os explicaremos después, tiene una repercusión directa en las sensaciones en marcha muy importante. ¿Sabéis qué es lo mejor de todo esto? Que han conseguido dejar el cuadro en el mismo peso de 2,2 kilos en talla M, sin amortiguador y sin pintura. Una cifra muy competitiva. La Orbea Rise pasa a usar cableado por la dirección y, como no, aprovecha su sistema SICK que debutó en la OID, para contar con separadores y potencia totalmente integrados en sus líneas.
El tema del cableado por la dirección es siempre polémico y tan indudable es que es engorroso de mantener y más propicio a que entre suciedad en la dirección, como que es muchísimo más bonito estéticamente. Para suavizar sus puntos débiles, Orbea usa un rodamiento de dirección superior Enduro SS, con el que aseguran que nos podemos olvidar de reemplazarlo en años. A nivel interno, los cables van completamente guiados por el basculante hasta la parte alta de la batería, lo que debería facilitar su mantenimiento. También aplican el concepto Steep and Deep en el tubo de sillín, que consiste en un diseño recto y en aprovechar todo el espacio disponible para poder montar tijas telescópicas de largo recorrido, de hasta 200 mm en la talla L y de hasta 230 mm a partir de la propia talla L. Eso se ha logrado en parte gracias a que han cambiado la ubicación del punto de carga. Un punto de carga con una tapa con pulsador para abrirlo y un sistema de muelle muy bien hecho. Tema gomas y plásticos es otro aspecto que ha mejorado, especialmente en el protector de la vaina de transmisión y ese diseño ondulado con huecos que ya hemos probado en otros modelos y nos parece el mejor para reducir ruidos de la cadena. El protector del punto de giro principal también está muy logrado y todo el cuadro viene protegido con láminas transparentes, algo que es muy de agradecer. Eso sí, no tenemos bloqueo de la dirección, aunque en nuestro montaje y talla el manillar no tocaba el cuadro al girarse. El cuadro tiene un paso de rueda trasero apto para neumáticos de hasta 2,5 pulgadas y usa patilla UDH. Un punto curioso es que el portabidón de salida lateral, por la presencia del nuevo tubo en el triángulo delantero, te obliga a coger el bidón con la mano izquierda. También han pasado a usar rodamientos sellados que se estrenaron en la Rayon y que duran de 2 a 3 veces más que los convencionales. En la violeta los rodamientos van montados en soportes roscados, buscando que estén perfectamente alineados, algo importante para que no tengan fricción adicional ni desgastes prematuros. En el punto de giro de veleta tenemos la multiherramienta integrada con llave Allen de 2, 3, 4 y 5 milímetros, mientras que en el eje de la rueda podemos desmontar la palanca y tenemos una Allen de 6 milímetros. Todo ello muy bienvenido en el día a día. A nivel estético, las líneas del cuadro son más angulosas y básicamente sigue la imagen de la Ocam que introdujeron hace un tiempo. Eso sí, la zona de pedalier es más abultada que otras e-bikes ligeras porque al fin y al cabo el tamaño del motor EP8 es el que es. ¿Diferencias entre el cuadro LT y el SL? Pues únicamente el extensor del amortiguador, que en la SL es de carbono y en la LT es de aluminio, con un sistema de ajuste de la geometría. También hay ligeras diferencias en la cinemática. La diferencia de recorrido se debe a que la LT usa un amortiguador de 210 x 55 y la SL uno con 50 mm de carrera en lugar de 55 mm. Uno de los aspectos que demuestra el peso de Orbea como marca es su estrecha relación con un gigante como Shimano, que les ha permitido tener su propia versión del motor EP8 para la Rise, el EP8 RS, que en esta nueva Rise lleva a otro nivel en todos sus puntos fuertes. Se puede distinguir del anterior por el color rojo de la letra S. El gran titular sobre la segunda generación del motor RS es que ahora es capaz de llegar a los 85 Nm de par máximo, cuando el anterior llegaba a los 60 Nm. Así que tenemos el par de un motor full power en una e-bike ligera, aunque con algunas diferencias importantes en la forma en que entrega su empuje. En la Rise, la prioridad es que la potencia se entregue de forma lógica para integrarse con la fuerza que hacemos pedaleando. Esto significa que si pedaleamos a baja intensidad, el motor nos va a asistir muy poco, y cuanto más fuerte pedaleemos, más potencia nos va a dar. Algo que también va relacionado con la cadencia. A baja cadencia, la entrega de potencia también se ha incrementado para ayudarnos en esos tramos muy inclinados. Con más potencia y con la configuración de su entrega que ha hecho la Orbea Rise, pasa a ser una de las mejores e-bikes que hemos probado para hacer subidas técnicas, uno de los aspectos que son especialmente divertidos con una e-bike, y de que os hablaremos en el apartado de sensaciones en marcha. Sobre la configuración de los modos y motor, básicamente os podemos decir que puedes hacer lo que quieras, y configurar tantos modos y tipos de funcionamiento como quieras. Orbea plantea dos perfiles generales, el RS, que tiene un par máximo de 56 Nm y que entrega la potencia máxima a cadencias entre 70 y 90 pedaladas por minuto, y el RS Plus, que es el que te permite llegar a los 85 Nm de par y da la potencia desde cadencias más bajas. Después, dentro de cada perfil podemos personalizar los diferentes modos de funcionamiento, que por defecto son Eco, Trail y Boost, pero que podemos crear muchos más modos personalizados.
Así que en la práctica las posibilidades de personalización de la asistencia son prácticamente ilimitadas. Eso sí, para sacar partido al Orbea Rise nos parece imprescindible contar con un GPS que se conecte al motor o comprar el display de Shimano, que no viene incluido con la bicicleta, dado que el mando remoto de Shimano es muy básico, casi os diríamos que es demasiado básico. Con el mando remoto no podemos cambiar entre los perfiles RS y RS Plus y necesitamos o el ciclocomputador o el display de Shimano para poder hacerlo, o la aplicación del móvil. Además, y lo más grave, es que el único indicador de batería es un LED que solo tiene color verde, rojo y rojo intermitente cuando ya apenas queda batería. Algo totalmente insuficiente. Obviamente damos por hecho que la mayoría de usuarios de esta bici ya tendrán su GPS y no tendrán ese problema de tener que confiar en el mando remoto para la información del nivel de batería y cambio de perfil. Garmin, Sigma y Wahoo son compatibles, pero por ejemplo el Hammerhead que usamos nosotros, que es propiedad de SRAM, no se puede conectar de forma nativa con el sistema porque Shimano no tiene el protocolo ANT Plus LEP que usa Hammerhead. Aún así, Garmin domina el mercado de los GPS y para la mayoría no será un problema. Siempre tendremos el recurso de comprar el display de Shimano, para el que Orbea ha creado un soporte muy bien integrado con su potencia. En cuanto a la batería, aquí Orbea ha marcado un buen gol a su favor y nos demuestra por dónde va a ir el futuro de las mejoras en autonomía de las e-bikes. Han creado dos nuevas baterías internas que usan unas nuevas celdas, las 21700 de 5,8 amperios, y que ofrecen un 16% más de capacidad en el mismo peso. Es decir, han aumentado su densidad energética para ser ahora mismo la mejor batería en densidad energética del mercado. En la nueva Rise se puede optar por una batería interna de 420 vatios-hora que pesa 1960 gramos o por una batería de 630 vatios-hora que pesa 2880 gramos. Orbea nos ha facilitado esta comparativa con baterías de bicis rivales, de las que no es muy difícil desvelar los nombres de cada una, para mostrar cómo ahora están un paso por delante del resto. Es de esperar que las próximas versiones de otras e-bikes también mejoren en ese aspecto, pero ahora mismo la nueva Orbea Rise también está por delante en ese apartado especialmente vital en una e-bike ligera. Aún hay más. También han diseñado su propio Range Extender de 210 vatios-hora que pesa 1,1 kilos y se monta en el portaavidón conectado con un cable al punto de carga. En el Range Extender también tienen la mayor densidad energética de todo el Range Extender disponible. Aquí tenéis la comparativa y podéis jugar también a adivinar cuál es cada uno de esos competidores. Con la batería grande y el Range Extender podemos llegar a una capacidad de 840 vatios-hora, sensacional para este tipo de bici. Respecto al uso de Range Extender hay ciertas peculiaridades. Como suele pasar siempre, al conectarlo, el sistema pasa a usar el Range Extender en lugar de la batería principal, es decir, gasta primero el Range Extender. Pero con el motor alimentado con el Range Extender no podemos llegar a usar los 85 Nm de par por un tema de que no puede entregar la energía necesaria para ese modo que consume más. Y usando el Range Extender tendrás un 15% menos de esos 85 Nm de par. Pero en caso extremo de que quieras tener el par máximo aún teniendo el Range Extender conectado y aún con batería, puedes apagarlo con el botón que tiene el propio Range Extender y pasar a usar toda la potencia al volver a alimentarse de la batería principal. Lo que les diríamos de la autonomía es que es sorprendentemente alta. En nuestro apartado de sensaciones en marcha os lo explicamos al detalle. En cuanto a suspensión trasera, sigue usando el sistema con un punto de giro en el eje de la rueda trasera que Orbea denomina Boost Concentric, del que no suelen hablar mucho, pero que es un punto clave en el buen funcionamiento que tiene la suspensión trasera. Aquí es donde hay mayores diferencias entre la LT y la SL. De entrada, esos 10 milímetros más de recorrido de la versión LT, pero también una cinemática diferente. En la LT se han centrado en darle una mayor progresividad en su funcionamiento, algo orientado al uso más Gravity, que tendrá esta versión. En nuestro caso, ya os decimos que la LT no la hemos probado y que el funcionamiento de la suspensión de la SL nos ha parecido muy similar a la anterior versión de la Rise. Si hablamos de la geometría, el hito más grande de la nueva Rise es haber logrado la misma longitud de vainas que la Ocam, de 440 milímetros en todas las tallas y a pesar de usar un motor con unas dimensiones mayores que otros motores ligeros. El paso de rueda no es malo, así que hay un gran trabajo de Orbea en el diseño de esta parte trasera. De resto, pues tenemos las novedades lógicas con un reach más largo,
un ángulo de dirección más lanzado y el ángulo de sillín muy vertical de 78 grados. Así se compara la geometría de la Rise SL con la anterior Rise. Y esta es la geometría de la Rise SL en sus 4 tallas. Respecto a la LT, tenemos un flip chip con violeta para cambiar algunos parámetros, como el ángulo de dirección en 0,5 grados, el reach, la distancia entre ejes, altura de pedalier. Aquí podéis ver la geometría de la Rise LT con las 2 posiciones del flip chip. Pasamos a los precios y montajes. De momento, la nueva Rise solo se ofrece con cuadro de carbono y tiene 3 montajes para cada versión. De serie vienen con batería de 420 vatios/hora, pero se puede escoger la de 630 vatios/hora usando el configurador Mayo, que también ofrece la posibilidad de escoger entre amortiguador de aire o de muelle en la LT, además de otras opciones como tija telescópica, manillar, potencia, ruedas, neumáticos, un configurador cada vez más completo. La SL viene con horquillas Fox 34 de 140 mm y la LT con horquillas Fox 36 de 160 mm. En la SL tenemos amortiguadores Fox Float y en la LT tenemos Float X y Float DHX en la tope de gama. El precio de partida de la Orbea Rise SL es de 6.599 euros para el modelo SL M20, que viene con suspensiones Fox Performance, grupo Shimano SLX y ruedas Raceface AR30. La SL M10 cuenta con suspensiones Factory, grupo XT y ruedas Oquo MC32 Team por 7.999 euros. Y nuestro modelo, la joya de la corona, la SL MLTD, con un montaje espectacular, con suspensiones Fox Factory, frenos XTR de doble pistón, el grupo SRAM XX T-Type y las ruedas Oquo MC32 LTD, con un precio de 11.999 euros y un peso de 16,6 kilos. Simplemente espectacular. Aunque de este montaje hay algo que no encaja, y son las bielas Shimano, muy por debajo de la calidad del resto de componentes. Suponemos que a nivel comercial no debe ser fácil encontrar una alternativa, pero en este montaje están fuera de lugar. En el resto podrían pasar, porque al final es un tema de peso y coherencia en el equipamiento. Eso sí, a nivel funcional no son ningún problema. Del resto de componentes nos ha sorprendido, para bien, las ruedas Oquo, con una rigidez acorde a lo que esperas en una bici de este tipo y que contribuyen a la buena capacidad de aceleración que tiene la bici y a facilitar el pedaleo sin asistencia. Los neumáticos suave Wicked Wheel no son muy populares en nuestro país, pero para un uso trail ligero son muy buenos, con buena capacidad rodadora y buen agarre. A medida que pierden agarre van avisando y son bastante predecibles. Pielas al margen es un montaje de 10, como no debería ser de otra forma viendo su precio. Llega la hora de probar la nueva Orbea Rise SL. Antes nos dedicamos a ver un poco los modos con la app YouTube y decidimos empezar a probarla con el perfil RS y los modos por defecto. La primera sensación al empezar a rodar con ella tranquilamente es que la Rise SL no tiene esos 85 Nm de par que anuncia. No reacciona como una e-bike full power con ese mismo par. Es la señal de que la entrega de potencia es tal y como dice Orbea, muy suave si pedaleamos suave, pero que saca a reducir su potencial real cuando pedaleamos con fuerza en el perfil RS Plus. El tema de los perfiles y configuración de los modos es algo a lo que vais a tener que dedicar tiempo. Nosotros acabamos con un modo personalizado dentro del perfil RS Plus, con 4 modos de funcionamiento. Un eco con asistencia muy baja, 2 modos que podríamos considerar trail, uno con par tirando abajo, pero por encima del eco, y otro con par tirando alto, y el boost con toda la potencia del motor. El único problema de usar 4 modos es que el mando remoto de Shimano solo tiene 3 colores para sus LEDs que indican el modo, y eso hacía que fuese un poco lío, dado que repetía colores en los 2 modos intermedios. Sinceramente, ese mando remoto está por debajo de los mandos de la competencia en todos los aspectos. La ergonomía no es buena y los botones para cambiar de modo son pequeños, con poco relieve y situados sobre una superficie plana, que hizo que cambiar de modo en marcha en situaciones complejas no fuese fácil o incluso nos llevase a errores, como cambiar de modo hacia arriba en lugar de hacia abajo o no acertar con el botón que tocaba. La información que ofrece es totalmente insuficiente en cuanto a nivel de batería, pero en ese aspecto damos por hecho que la usaréis o bien con un GPS compatible o bien con el display de Shimano. Con esas 2 opciones también podréis cambiar entre el perfil RS o RS Plus, algo que no se puede hacer con el mando remoto. Sobre la propia asistencia, el concepto creado por Orbea con una e-bike ligera y la posibilidad de tener un par de full power es sensacional. Tanto que hace que la Orbea Rise se salga de las características generales de la categoría de e-bikes ligeras y que juegue en su propia liga.
Eso es algo muy importante. Conseguir sobresalir de la categoría ofreciendo algo único está al alcance de muy pocas marcas. Cuando hemos probado otras e-bikes ligeras, siempre os hemos dicho que la elección entre ellas o versiones full power dependía en gran medida de la autonomía y de si realmente necesitas el par y potencia tan elevada de una full power. Con la Rise ni siquiera tienes que considerar eso, y solo queda el tema de la batería y autonomía, que también es muy grande si entiendes el concepto de que tú y tu pedaleo eres parte del sistema que empuja la bici. Además, la forma en que entrega la potencia está muy bien relacionada con nuestro pedaleo. Eso es algo que notamos especialmente en las subidas técnicas, donde controlar mucha potencia no es fácil. Pero con la Rise es mucho más natural dosificar el motor según nuestras necesidades, simplemente jugando con la intensidad con la que pedaleamos. Si unimos la potencia, su suavidad y lo predecible que es su entrega de potencia, el bajo peso, la buena posición de pedaleo y la agilidad que transmite la Rise SL, tenemos la e-bike con la que más hemos disfrutado en senderos técnicos a baja velocidad, tanto de subida como de bajada. Normalmente un terreno que incluso esquivamos con e-bikes full power. Otro síntoma de la buena entrega de la potencia es que la Rise SL pedaleamos de pie de forma natural, algo que se hace extraño e incómodo con las e-bikes full power, que tienen el mismo par, pero una entrega de potencia mucho más agresiva. Una diferencia grande con las e-bikes full power es que aquí no tenemos ese empujón extra del motor tras dejar de pedalear, esos metros de asistencia sin pedalear que permiten jugar con los pequeños golpes de pedal para que la bici avance. Así que aunque la Rise tiene par máximo de full power, tiene una forma de funcionar propia mucho más natural en todos los aspectos. De la autonomía real, Orbea nos presentó este cuadro de autonomías en función de cada modo y tamaño de batería. Un cuadro que nos pareció muy optimista, así que salimos un día a probar hasta dónde llegábamos con ella, y en un recorrido de mucho desnivel y terreno técnico. Esta es la actividad de Strava de ese día, y ya lo veis, 2000 metros de desnivel positivo, únicamente con la batería de 420 vatios/hora y usando siempre el modo Trail por defecto del perfil RS y el modo Boost configurado con el par máximo en las zonas más duras. Nuestro objetivo era no pasar de 150 pulsaciones, teniendo 170 pulsaciones de máxima, un esfuerzo que nos permite sentir que vamos en una bici real, pero no llegar a un nivel de fatiga elevado. Así lo hicimos y nos quedamos sin batería justo a 1 kilómetro de la cima de la última subida. Una gestión de batería perfecta, porque después era todo bajada hasta casa. Con eso os decimos que aunque las cifras de esa tabla parecen muy optimistas, las podemos dar por reales, como mínimo para un biker de 70 kilos de peso. Precisamente las bajadas, e incluso sin asistencia, marcamos los mejores tiempos que hemos hecho en esas bajadas con e-bike, tratándose de senderos técnicos tirando a baja velocidad, donde la Rise SL demuestra lo ágil que es y cómo sus reacciones son muy próximas a una oca. Al fin y al cabo, no hace mucho las bicis de enduro sin motor ya pesaban 16 kilos como esta Rise SL. Hay dos aspectos del motor que no sientan tan bien a la Rise SL, como e-bike ligera que es, y que cada uno verá la importancia que le da. Comparado con otros motores ligeros, su nivel de ruido es más elevado. Y a la hora de pedalear ofrece más fricción que otros motores de esa categoría de ligeros. Es algo que se nota más en la Rise, porque con ella nos vamos llegando al límite de los 25 km por hora mucho más a menudo que con e-bikes full power, especialmente en zonas técnicas donde rodar por encima de ese límite con nuestra propia fuerza no es tan complicado. En las bajadas es evidente el aumento de rigidez y la Rise es mucho más precisa en zonas muy abruptas sin ser demasiado seca. En este aspecto diríamos que han conseguido un muy buen equilibrio. Tanto invita a bajar y tan fácil es de mover que a lo que encontramos el límite en primer lugar es a la horquilla y a los neumáticos. Pero para eso está la LT con un equipamiento más Gravity. En definitiva, la Orbea Rise demuestra que Orbea va un paso por delante en el mundo de las e-bikes ligeras y nos ha dejado la sensación de que las segundas generaciones de otras bicis ligeras acabadas de salir se parecerán a ella. Pero mientras tanto juega con ventaja. Con la Rise es más difícil equivocarse entre la elección de e-bike ligera o full power, porque al contrario que en la mayoría de e-bikes ligeras, aquí sí tenemos el par de una full power. Incluso la autonomía, sabiendo que debes ser un biker dispuesto a aportar con tu pedaleo, está al nivel de las e-bikes full power. La mejora en rigidez le ha sentado sensacional para tramos técnicos y seguramente para bikers de más peso y estatura. Y es un aspecto más importante de lo que parece en la agilidad y precisión de conducción que tiene. Tenemos infinidad de opciones de configuración de los modos de funcionamiento, una suspensión trasera muy buena con el pedaleo
y una geometría que da confianza en las bajadas, además de una muy buena posición para pedalear. Ni buscando ser especialmente críticos le podemos encontrar puntos débiles a nivel de propiedades en marcha, y las cosas que no nos han gustado no están relacionadas con el cuadro, sino con los componentes. El mando remoto de Shimano necesita una revisión en ergonomía y debes tener en cuenta que necesitarás un GPS compatible o el display de Shimano para tener la información necesaria del nivel de batería o poder cambiar de perfil en marcha sin recurrir al móvil. Al margen de eso, si buscas una e-bike ligera, divertida, incluso en terreno técnico y lento, y eres un biker dispuesto a pedalear y no solo a acompañar los pedales, es difícil que la nueva Rise te decepcione. Con ella Orbea consigue una bicicleta que ahora mismo juega en su propia liga.